todos a esta nueva sesión de IFMA en la nube, en la que hoy vamos a hablar de un tema que no es exactamente técnico, pero que va a ser de mucha utilidad para los facility managers, ya que en esta profesión que tenemos estamos teniendo un valor que va a ser estratégico no solamente en este momento, sino cuando dentro de unos días, cuando nos lo permitan, tengamos que volver a nuestros espacios de trabajo, que es el liderazgo y la comunicación. En primer lugar, os voy a dar una serie de pautas para la reunión para los que no os hayáis conectado a otras sesiones de IFMA en la nube, y es que os vamos a silenciar a todos y os agradecemos que quitéis el vídeo para que la reunión fluya mejor. También tenéis la posibilidad de hacer preguntas en el chat a nuestras invitadas. Y también tenéis la posibilidad, al final de la reunión, si queréis hacer alguna pregunta personalmente, hablando, si pulsáis en la tecla de asistentes, veis que se abre una ventana y en el cuadro inferior izquierdo hay una manita azul, podéis levantar la mano y allí pues os activamos el micrófono y el vídeo y podéis hacer la pregunta también. Y sin más, pues vamos a comenzar. Como decíamos, estamos viviendo una etapa extraña, diferente, que es nueva para todos nosotros. Y personalmente, a mí me ha dado por hacer balance todas las semanas sobre aquellas soft skills o, digamos, habilidades transversales que me están ayudando a sobrellevar esta situación. Trato de identificar cuáles son aquellas que son más importantes y me he dado cuenta que una de ellas es la comunicación, porque nos estamos comunicando de una manera diferente, estamos liderando de una manera diferente. Entonces yo me pregunto, ¿mis mensajes estarán llegando como yo quiero que lleguen? ¿Cómo me están percibiendo mis interlocutores? ¿O estoy manejando bien al equipo que tengo en remoto? ¿Cómo se sienten ellos? Son preguntas que yo creo que todos nos estamos haciendo en algún momento porque, bueno, ahora nos estamos familiarizando más con todas estas herramientas, pero aunque antes las utilizábamos también, pero no de una manera tan intensiva como lo estamos haciendo ahora. Para ello me he rodeado de 3 profesionales a las que conozco bien y que seguro que nos van a contestar a todas estas preguntas con su experiencia, ya que todas ellas tienen tanto experiencia en comunicación como en el manejo y en el management de equipos deslocalizados, diversos y multidisciplinares. Por lo que estoy deseando empezar a charlar con ellas. Tenemos con nosotros a Miriam Ceberio. Miriam, desde que la conozco hace muchos años, ha manejado equipos fuera, entonces ella seguro que va a ser capaz de darnos muchísimos trucos para poder hacerlo mejor y organizar nuestras reuniones. Tenemos también a Jordana Galicia, que es Head of Marketing and Communications en ISG. Seguro que ella también tiene mucha experiencia y nos puede aportar un montón de conocimiento sobre este tema. Y tenemos a María José Alcaraz, que es Marketing and Communications Manager en Xerox, y ella también es especialista en comunicación interna y seguro que también nos hablará del impacto de la comunicación y cómo nos está afectando a todos. Y ya está, sin más, quiero empezar a hablar ya con nuestras invitadas. Y os voy a lanzar una pregunta de manera general a las 3. Podéis contestarme en el orden que queráis. Si queréis, Jordana puede empezar. Y es, ¿habéis notado alguna diferencia en cómo nos comunicábamos antes del confinamiento y ahora? ¿Pensáis que nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicar ha cambiado? ¿Y cuál es vuestra experiencia en este aspecto? Pues antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Bueno, esta pregunta, yo la verdad es que no he tenido gran cambio. Mi equipo con el que trabajo diariamente se encuentra en UK y todos los días realmente con quien trabajo es con ellos. Si bien es cierto que hay una
un equipo dentro de la oficina al cual también puedo decir que doy servicio. Mi día a día es con UK. Pero creo que aquí lo importante y lo que nos ha dejado el COVID es que finalmente tenemos que entender la situación que pasa no solo contigo y con tu equipo, sino también con los equipos que no están contigo. Es decir, a nosotros nos ha pasado que UK no estaba pasando la misma situación que nosotros estábamos pasando. Asia estaba varias semanas adelantadas. Entonces, la forma en la que tú recibes la información y en la que tú no solo la recibes, sino que la asimilas, la aceptas y la trabajas, es muy diferente ahora, porque todos nos hemos dado cuenta que este distanciamiento que había, por ejemplo, en UK, cuando nosotros les hablábamos pues de toda la situación tan crítica que estábamos viviendo, UK tal vez lo veía un poco lejano, ¿no? Sus acciones, la ayuda que tal vez nosotros estábamos pidiendo a nivel comunicación, a nivel mensaje y demás, no era tal vez tan activa porque ellos no se encontraban en esta situación. Un poco de desfase, ¿verdad? Claro, entonces ahora al ver que al final todos somos iguales y todos hemos sufrido esta situación, ha llegado a formar una empatía y una cercanía aún mayor entre los equipos. El ver que a lo mejor cuando tú necesitas ayuda, hay que tomarlo en serio, hay que aprender de esa ayuda, hay que asimilarlo y hay que incorporarlo, si es posible, a tu realidad. Entonces, yo creo que esa ha sido la lección más grande que hemos tenido el equipo de UK y nosotros, por ejemplo. El prestarse más ayuda para empatizar, ¿verdad? Como que se empatiza más. Totalmente. Miriam, ¿tu experiencia? Pues Marta, buenos días a todos. Antes de nada, yo estoy totalmente de acuerdo con Jordana. Yo creo firmemente que sí que estamos viendo cambios importantes en la forma de comunicarnos, no tanto en el lenguaje, pero sí en la forma de comunicarnos. Creo que estamos viendo un foco mucho más claro en las personas. Creo que en estos momentos todas las conversaciones que tenemos con clientes, con colaboradores, empiezan y deben empezar, por supuesto, con un ¿cómo estás tú y los tuyos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo os encontráis? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y yo creo que eso es sobre todo porque ahora más que nunca todos estamos buscando personas referentes dentro de nuestro entorno, dentro de las empresas, que nos ofrezcan pues, es una comunicación cercana y una empatía, eso que necesitamos un poco para pues, afrontar la situación que estamos viviendo. No se nos puede olvidar, y todos estamos sufriendo en el ámbito laboral, un nivel de presión y de incertidumbre altísimo. Y creo que para hacer frente a ello, pues no nos queda otra más que compartir pautas y recomendaciones sobre cómo gestionar esas emociones de la mejor forma posible y en las diferentes etapas por las que estamos pasando. Y, por supuesto, tener una comunicación muy fluida con los empleados y también con nuestros clientes. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué ha cambiado con el COVID-19? Yo casi te diría que lo que ha cambiado es que todos buscamos una comunicación y un modelo de gestión mucho más humana, que cuide no solo la salud física de los empleados, ahora estamos hablando de todas las medidas de seguridad y de control en los diferentes negocios. Hay que cuidar la salud física, pero también hay que cuidar con mucho detalle la salud emocional, porque ambas tienen un impacto muy importante, evidentemente, en los resultados de las empresas. Estoy absolutamente de acuerdo. María José, ¿cuál es tu experiencia en este ámbito? Bueno, pues ante todo, buenos días también a todos y muchas gracias Marta, a IFMA por haberme invitado. Y bueno, yo me suscribo a todo lo que han contado Jordana y Miriam. Indudablemente para mí, para mi experiencia, el modo en que nos comunicamos ha cambiado y ha cambiado radicalmente en muchos de los ámbitos. Yo creo que una vez que todo esto haya pasado, la comunicación en tiempos del COVID será un caso de estudio en universidades, en másters y en todos sitios, porque hemos visto grandes cambios, hemos visto
la forma de comunicar ha cambiado y mucho. No solamente en el ámbito profesional, empresarial, como han estado contando Jordana y Miriam, sino también en nuestros ámbitos personales. La manera en que nos comunicamos con la familia ya no es la misma. Por ejemplo, ahora pasamos el 100% de nuestro tiempo con nuestra familia. Antes Así pasábamos es. momentos puntuales donde nos contábamos qué tal nos había ido el día porque teníamos nuestro ámbito profesional, personal, con amigos. Ahora es el 100% del tiempo y tenemos que aprender a comunicarnos con ellos de nuevo, con nuestros amigos. Bueno, los gin tonics online, los aperitivos, los room escape también online. Todo eso ha cambiado dramáticamente. Hemos aprendido a convivir de nuevo. No solamente en el ámbito empresarial, yo creo que lo vamos a ir desarrollando a medida que pase el webinar, pero que tengamos en cuenta que ha habido muchos más ámbitos en el cambio de comunicación. Interesante, o sea que hablamos de, Jordana nos hablaba de ayuda, que ella ha percibido que ahora hay más empatía, que estamos casi más humanizados. También hablamos de, es verdad, yo también lo he percibido, que todas las conversaciones ahora comienzan pues preguntando por la salud, que a lo mejor es un hábito que antes no teníamos. Y María José nos habla que esto seguramente será un caso de estudio en las universidades dentro de unos años, ¿verdad? Me gustaría hablar de las reuniones. Las reuniones es un tema que ahora muy intenso. Yo con todo el mundo con el que hablo, todo el rato tienen reuniones. Estamos, yo creo que comunicándonos más que antes o no sé si es una percepción. En este sentido me gustaría preguntarle a Miriam, porque Miriam desde hace muchísimos años está acostumbrada a tener reuniones con equipos deslocalizados, a veces a 3.000 kilómetros y a lo mejor ahora no tenemos al equipo a 3.000 kilómetros, lo tenemos a 2, pero está igualmente deslocalizado. Miriam, ¿cuál es tu experiencia? Me gustaría que nos dieras algunos tips para preparar esas reuniones y que sean más efectivas, que realmente saquemos lo que queremos de ellas, ¿no? Cumplir nuestros objetivos. Marta, pues yo te diré que por supuesto el volumen de reuniones que todos tenemos ahora en remoto, todas ellas, ha crecido exponencialmente, pero las pautas o recomendaciones que yo compartiría de cara a la preparación de reuniones en remoto no son drásticamente diferentes a las de una reunión presencial. Sí es verdad que hay factores que adquieren mucho mayor peso y importancia, pero hay otros que siguen siendo relevantes y válidos también en remoto. En mi caso yo recomendaría, por ejemplo, fundamental en cualquier tipo de reunión, antes de una reunión, una buena preparación previa. Una buena preparación previa tanto en remoto como en local implica una gestión eficiente de la eficiencia de la reunión. Verificar de antemano la disponibilidad de los usuarios, verificando disponibilidad en calendarios, enviar invitaciones con confirmación de asistencia, con notificaciones de recordatorios, etcétera, etcétera. Asegurarse que todo el mundo tiene acceso, evidentemente, a la tecnología necesaria, a la herramienta necesaria, que la tiene actualizada y que tiene una guía de uso básica si no está familiarizado con ella. La preparación previa de la agenda. Esto, si quieres, es más importante que nunca en las reuniones en remoto, aunque es clave también en una reunión en local, pero sobre todo para que la comunicación fluya y se saque el máximo partido de la reunión. En mi caso, yo diría, según el objetivo de la recomendación, siempre pediría sugerencias para construir la agenda a nivel de grupo. Creo que hay que filtrar, priorizar y documentar claramente los puntos de la agenda. Clarísimamente poner quién va a liderar cada uno de los puntos y el tiempo asignado. Distribuir, por supuesto, la agenda de antemano junto con cualquier documentación relacionada que se vaya a debatir, para que se pueda debatir con una lectura previa en la reunión. Luego, una vez llegada la reunión, evidentemente, y como tú muy bien has hecho antes de empezar, hay que recordar siempre las normas de reunión con respecto a las herramientas. ¿Ana? Que menos mal que lo he hecho. No, totalmente, muy correcto. Y en todas y cada una de las reuniones, el uso del audio y el vídeo, esto cobra una importancia importantísima en remoto.
la necesidad, evidentemente, de utilizar la opción de silenciar el micrófono si estamos ante un grupo muy amplio o con una calidad de sonido que no es óptima. El uso del vídeo. Yo aquí tengo que confesar que soy una fanática del vídeo y que aunque hay ciertas decisiones que se toman con cierta democracia, yo creo que en las reuniones en remoto tiene que ser una herramienta esencial. Daros cuenta que con el vídeo tenemos acceso a una información súper importante en remoto, que es el contexto y el lenguaje no verbal de la persona que está hablando. Y ver la coherencia entre lo que dice una persona y cómo lo dice genera confianza, genera transparencia. Y en una reunión remota la única forma que podemos acceder a esa información es a través del vídeo. Entonces yo soy de las que defiende el uso obligatorio del vídeo en reuniones de grupo y que animo a todo el mundo a quitarle el miedo a usarlo de forma sistemática. Sí, perdona que te interrumpa, Miriam. El tema este del vídeo es que es controvertido porque hay muchas personas yo entre ellas, yo era de las que no activaba el vídeo y que me he tenido que acostumbrar porque todo el mundo dice, es que yo no me gusto por vídeo, pero realmente en estos momentos en los que tenemos a todo el mundo tan lejos, creo que es importante, que acerca más. ¿Puedo haceros un inciso? Claro. Bueno, a mí también me encanta el uso del vídeo. Yo era y soy de las que siempre ponía el vídeo, pero es cierto que a lo mejor no todo el mundo tiene el mismo contexto no todo el mundo tiene el mismo contexto. No todo el mundo tiene un rinconcito para estar, puede ser que los niños estén pasando por detrás, pero ahora hay formas de que, por ejemplo, que el fondo de tu vídeo no sea el rinconcito de tu casa, sea una playa de Miami, por ejemplo. Sí, aquí podemos hacerlo. Quiero decir que hay que respetar a aquella gente que no quiere mostrar su intimidad personal, la realidad de su casa, pero es cierto que yo creo que los beneficios de ver a la gente en vídeo son mucho mayores que no. Son superiores, sí. Perdón, sí. por el inciso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay una barrera que todos tenemos, a ninguno nos gusta vernos en pantalla, pero son más las ventajas que las desventajas y además la tecnología, como muy bien decía María José, nos permite ya proteger nuestro espacio personal y facilita realmente un poco que la imagen, pues bueno, no dé acceso a visibilidad de tu entorno familiar o personal. Disculpa que te hayamos interrumpido, Miriam, estabas en el durante y nos hemos quedado ahí en el vídeo. Es un tema controvertido y importante, sí, totalmente. ¿Qué más? Durante la reunión, una vez aclaradas un poco las normas de conexión y el uso que se va a hacer en la herramienta, fundamental que los roles estén definidos para que una reunión fluya de forma eficiente y aunque solo sea muy brevemente, siempre tiene que haber una persona encargada de gestionar los tiempos de forma eficiente y de gestionar los roles, tener muy claro quién se va a encargar de recoger la información importante y las minutas de una forma breve y una forma efectiva. Y cuando empezamos una reunión, pues yo sé que en muchos casos se repite y se revisa la agenda, pero mi recomendación personal, la agenda se ha distribuido previamente, se ha tenido acceso, la tienes en pantalla en una diapositiva, pero para mí es más importante recalcar en un minuto cuál es el objetivo de esa reunión y qué quieres sacar de ella al final de la reunión, teniendo la agenda delante. Yo creo que eso proporciona foco al equipo, es decir, bueno, estamos aquí para esto y esto es lo que tenemos que conseguir al final de esta reunión. Y otro punto muy clave durante la reunión, el fomentar la participación de los miembros en remoto. Hay gente que por naturaleza y por experiencia no va a tener ningún problema en colaborar, pero hay mucha información clave o puntos de vista clave que a veces quedan un poco retraídos en una videoconferencia y yo creo que quien lidera la reunión tiene la obligación de fomentar esa participación con preguntas específicas, es decir, tú, fulanito, que puedes aportar valor en esto, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué problemas anticipas? Etcétera, etcétera. Y finalmente, después de la reunión, por supuesto, circular las minutas lo antes posible. Yo diría 24 horas preferente como tope máximo. Cuando hablamos de hacer minutas de las reuniones, no tiene que ser un folio y medio de minutas. Para mí, tienen que ser una línea con las propuestas claves que se han debatido y una recopilación únicamente de las acciones acordadas con las personas asignadas y los tiempos en los que esas acciones tienen que estar completadas.
Una vez distribuida esa información, evidentemente se puede proporcionar feedback si ha habido algo que se ha malinterpretado, si falta algo de información clave. Y finalmente, que quede muy claro cómo se va a hacer el seguimiento a esas acciones, si se van a comunicar en la siguiente reunión o si es urgente comunicarlas por escrito o compartirlas por escrito en cualquiera de las plataformas o herramientas que el equipo utilice. Bueno, madre mía, Miriam, no he parado de tomar apuntes. Me voy a tomar todo al pie de la letra. Muchísimas gracias por estos trucos. Me gustaría preguntarle también a Jordana y a María José. Ellas forman parte de equipos internacionales, también están muy acostumbradas a trabajar en reuniones remotas. ¿Cuál es su experiencia desde el punto de vista de la participación? Miriam nos ha hablado desde el punto de vista de liderar una reunión. Me gustaría que vosotras nos hablarais del feedback desde el punto de vista de un participante de una reunión que ha organizado otro. Jordana, si quieres. Vale. Creo que Miriam lo ha dicho todo a la perfección. No ha faltado nada y creo que sí, que como participante de este grupo que tal vez se encuentre fuera y tú estás en una llamada virtual, creo que lo más importante es comenzar la llamada empatizando con todo el equipo. Es decir, como hablábamos antes, humanizándolo, el preguntar qué tal estás, cómo va a lo mejor tu unidad de negocio en X sitio, etcétera. Esto lo que hace es unir al equipo, que finalmente creo que esto es muy importante mencionarlo, porque cuando tu equipo no está contigo físicamente, es muy complicado hacer piña. Sí. Pero es justo estas pequeñas dosis de charla amistosa que van antes de entrar al lío, lo que va haciendo que tu equipo vaya creando una dinámica yo lo diría como de amistad, que finalmente genere una solidaridad dentro del propio equipo. Es decir, aunque tú estés lejos, empiezas a tener empatía con tu equipo, empiezas a tener cercanía con ellos y obviamente esto genera una solidaridad en cuanto a si alguien necesita ayuda, tú siempre estás ahí para ellos. Tienes la confianza de hablar, de decir las cosas buenas y las no tan buenas. Todo esto es un trabajo día a día, que debes de generar en cada uno de los elementos y de las acciones que tengas posibilidad de contactar con ellos, ¿no? Fenomenal. Creo que esto es muy importante para finalmente crear equipo, cuando puede haber situaciones hasta donde jamás hayas tenido una presencia cara a cara físicamente con algunos. No los conoces, ¿verdad? Jordana, sí, perdón. muy buen punto. Quería simplemente recalcar ahí, Jordana, que tienes toda la razón. Yo en mi experiencia, posiblemente uno de los retos más grandes a la hora de gestionar personas en remoto es lograr esa conexión social, ese sentido de pertenencia. Y eso es algo que tienes que trabajar día a día y de forma muy constante. Entonces, es verdad que hay que adaptar las dinámicas que puedas hacer para ello al perfil del grupo y hay que ser creativo, pero hay que dar espacio un poco para conocerse mejor entre los miembros del equipo y compartir experiencias, y hay que intentar introducir en la dinámica del equipo o en diferentes reuniones dinámicas o actividades que permitan un poco, pues eso, conocerse mejor. Y no es fácil, pero es factible tomarte un café con un compañero a través de videoconferencia. Es factible presentar información hasta cierto punto aburrida en una reunión de forma pues mucho más divertida. Imaginaros, por ejemplo, que recibimos que hay un nuevo proceso, una nueva herramienta, pues en vez de recopilar y poner en pantalla los 10 mandamientos de qué usar y no usar, una vez que se ha hecho un debate sobre cómo se va a usar, pues mezclar información verdadera y falsa y decir, bueno, a ver, vamos a identificar qué se aplica, qué no se aplica, a ver, este equipo, ¿qué votáis vosotros? Buscar un poco estrategias para introducir el juego de alguna forma y que ese juego cree esos vínculos y esa colaboración entre los miembros del equipo. Madre mía, Miriam, nos vas a tener que dar un monográfico de reuniones en remoto, No, ¿eh? nada.
María José, ¿cuál es tu experiencia con tus equipos, Bueno, con tus pues, compañeros de todos los países? Efectivamente, me pasa casi exactamente lo mismo que a Miriam y a Jordana. Yo solamente quería recalcar aquí que yo creo que es la primera vez en mis más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación que todos los países, a todos los niveles, tenemos el mismo foco. Tenemos los mismos problemas, porque habitualmente cuando yo hago mi conference call con el management que está en Estados Unidos, ellos van hacen, cuentan su experiencia, cuentan lo que van a hacer, que para ti en España, una persona en España, te parece muy lejana y que no aplica tal y como ellos lo están haciendo. Sin embargo, aquí estamos viendo que en Estados Unidos, que en UK, que en Egipto, que en España, que en Italia, que en todos los países que somos que formamos la corporación, tenemos el mismo foco, tenemos los mismos problemas y hablamos el mismo idioma y nos aplica de la misma manera. Ya, con lo cual, pues es algo inaudito y esa sí que es una gran diferencia. Interesante. Pues en este bloque sobre reuniones virtuales, Miriam nos ha dado una clase de cómo mantener una reunión virtual y nos ha dado un montón de trucos. Incluso Rebeca Fernández nos dice a todos muchísimo, Miriam, vaya tips tan buenísimos nos has facilitado, muchísimas gracias. Así que nos ha venido fenomenal. Jordana nos hablaba de la importancia de humanizar las reuniones, de empatizar al máximo, de romper el hielo, ¿verdad? Y sobre todo de crear equipo, que es tan difícil en estas situaciones cuando no estamos juntos. Y María José nos hablaba de que es la primera vez, seguramente en toda nuestra vida profesional, en que todos los equipos con los que estamos compartiendo estas reuniones virtuales tenemos la misma problemática y a todos nos está pasando lo mismo, con lo cual, aunque no sea algo realmente bueno, nos está uniendo, ¿verdad? Sí. Voy a cambiar de tercio y me gustaría hablar un poco sobre comunicación interna. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando estamos recibiendo un montón de comunicación interna de nuestra compañía, tanto si trabajamos en una multinacional como en una empresa más pequeña, estamos recibiendo un montón de comunicación. Sobre todo estamos recibiendo protocolos, estamos recibiendo información sobre nuestro director general que nos va informando sobre los resultados y cómo va la compañía. María José, me gustaría empezar contigo en esta sección. Y me gustaría preguntar cuál es el impacto de la comunicación interna en las personas, si la estamos viendo ahora muy cercana. En el caso de las multinacionales que recibimos esta comunicación de fuera, de países que a veces son un poco ajenos a nosotros, ¿es necesario completarla con comunicación local? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Indudablemente, Marta. Como ya he dicho, nosotros somos una multinacional americana. Y a pesar de eso nosotros tenemos mucha autonomía para lanzar nuestros propios comunicados localmente a nuestros empleados para resolver nuestras problemáticas. Es cierto que estamos hablando de una pandemia y esta pandemia ha de tratarse de una forma global. Tiene que haber respuestas homogéneas, no solamente a nuestros empleados, tiene que ser a nuestros clientes, a nuestros partners, a todo el mundo. Y eso se está haciendo en todo momento y en toda situación. También es cierto que esta pandemia ha crecido de este a oeste. Empezó en China, la veíamos lejana, se nos fue acercando, el primer país europeo fue Italia, después llegó a España y luego se fue trasladando hacia Estados Unidos. Con lo cual, las necesidades de comunicación interna han ido avanzando en la misma dirección. Mientras otros lo veían un poco lejano, por ejemplo, Italia tuvo que actuar rápidamente y no con toda la rapidez que a lo mejor querían de la corporación. Después nosotros hemos ido aprendiendo de Italia, hemos sacado sus mejores tips y luego la corporación ha ido aprendiendo de España y de Italia. Y al final la respuesta, por supuesto, ha sido homogénea, ha sido igual para todos los países, con todas las normativas locales que hay que cumplir, con todos los reglamentos y con todos los procedimientos. Y para nosotros la comunicación interna nunca la hemos visto como algo lejano, sino todo lo contrario, como algo muy cercano,
porque es algo que nuestros empleados perciben que les está beneficiando, que les está informando. Y en estos momentos, pues justo en esa comunicación, lo que se pretende es frenar la ansiedad generada por el desconocimiento de los primeros momentos, sobre todo a qué nos enfrentábamos, qué teníamos que hacer, cómo adoptábamos las normativas. Y lo que hemos estado haciendo es, creamos un comité de crisis, por supuesto, donde estaban presentes todos los estratos de la empresa, estaba la dirección, estaba gente de responsabilidad social, estaba recursos humanos, estábamos comunicación y marketing. Entonces, entre todos, vimos cómo comunicar y qué comunicar. Y además, tenía que ser una comunicación abierta a todos, porque no era comunicar la fiesta de Navidad, ni mucho menos. Entonces, Claro. son comunicados donde el contenido tiene que ser realmente de calidad y además un contenido que lo va a leer todo tipo de personas que forman nuestra empresa. Claro, Los con técnicos, trabajos muy diferentes, ¿verdad? con trabajos muy diferentes, efectivamente, y personas muy diferentes, ¿no? Bueno, pues Marta, tú sabes que hay diferentes tipos de personas, gente muy técnica, gente muy creativa, Sí. y se les tiene que llegar a todos. de forma diferente, pero en este caso teníamos que encontrar el denominador común para todos, para no perdernos además en lanzar miles de comunicados, sino que fueran comunicados pertinentes, útiles y además accesibles. Crear repositorios donde la gente cuando quisiera pudiera ir a consultar, ¿verdad? A consultar y en definitiva lo que intentamos conseguir con este tipo de comunicado es cuidar a nuestras personas, a nuestra gente, mantenerlas informados de forma puntual, periódica, con canales abiertos y con canales actualizados. Jordana, ¿cuál es tu experiencia también en ISG? Concuerdo totalmente con María José. Creo que es muy importante tener una comunicación interna en donde existan varios canales y cada canal debe de tener un propósito distinto. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el canal o digamos la voz del grupo, en donde era pues obviamente un apartado particular y específico para el COVID, a donde tú como empleado puedes dar clic ahí y te enteras de absolutamente todo lo que el posicionamiento del grupo, cualquier situación de seguridad y salud que tú necesites. Vamos, son los lineamientos generales, es la voz del grupo, esa voz, no sabemos muy bien de qué, pero que te da un lineamiento y una guía de cómo nosotros vamos a sobrellevar esta crisis. Pero otra muy importante, y creo que es la que más ha resonado en todos los empleados, es la voz del líder. En nuestro caso, por ejemplo, el CEO, cuando la crisis estuvo en el pico, teníamos correos directos de él, diarios, en donde él explicaba cada día cuál era la situación a nivel global, cuál era la situación por unidad de negocio, cómo estaba manejando el equipo directivo todas las situaciones y las crisis que se iban llevando día a día. Y ahora que empezamos a recuperar un poco la paz, estos comunicados han ido disminuyéndose a solo comunicados semanales. Pero también es importante decir que aunque tenemos la voz del líder, que es el CEO, que es importante, también debe de haber una voz local por parte del director de cada unidad de negocio que enfoque la comunicación a cuáles son las particularidades de cada unidad de negocio. Como decíamos, no es lo mismo la situación que estamos viviendo en España que la situación que está viviendo actualmente Estados Unidos o UK o Francia o Arabia. También culturalmente somos diferentes, claro. Entonces necesitamos recibir algo diferente. Tenemos que tener esta voz. Y creo aquí importante mencionar que la comunicación interna es clave en este tipo de crisis, pero es verdad que la comunicación externa, en este caso, el silencio vale más que
que la voz. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, decidimos poner pausa un poco en toda esta voz que tenemos hacia el exterior. Cerramos la comunicación estableciendo un comunicado sobre cuál iba a ser nuestro posicionamiento, cuáles son las medidas y cuáles iban a ser los pasos siguientes como empresa. Pero no hemos visto este momento como una oportunidad de negocio, ni, o sea, volvemos a la parte humana, ¿no? Es importante tener a los tuyos comunicados. A mí me gusta, por ejemplo, una frase que escuché hace poco en relación a los padres y los hijos, diciendo que los padres son como el faro en el mar para los barcos, y los barcos es como ellos se ayudan para navegar. Ajá. Eso mismo creo que es la voz de un líder, ¿no? Debe de dirigirnos la atención hacia donde ellos crean conveniente y establecer nuestro punto de navegación para seguir adelante en momentos de incertidumbre en donde nadie sabe a ciencia cierta qué sigue. Miriam, ¿cuál piensas tú que es la dificultad como receptora a lo mejor de comunicación interna? ¿Cuál es la mayor dificultad o cómo se percibe? ¿Cómo perciben los empleados la comunicación interna? Porque como decía María José antes, hay un montón de perfiles diferentes. Tenemos a las personas que sabemos que les encantan los datos, que les encanta ver números. Hay otras personas que, sin embargo, ven un número y les da hiperventilación. Hay otras personas que son más soñadoras y que están pensando que esto se... ¿Cómo tú, como usuaria de esa comunicación que te llega, ¿cuál piensas que es el reto de las personas que la realizan? Pues Marta, como tú bien dices, yo creo que uno de los mayores retos es adaptar el mensaje a la audiencia, cuando en muchos casos te enfrentas a una audiencia global y a perfiles muy diversos y que piden y esperan un nivel de detalle muy diferente. Y ahí mi recomendación es intentar buscar el punto medio entre una información básica de acceso para diferentes perfiles y una forma de complementar esa información a un nivel de detalle superior que sea accesible de otra manera posiblemente. Pero tal vez otro de los retos que yo veo en situaciones como esta y en comunicación interna es el asegurarse de comunicar en el momento adecuado y asegurarse que la comunicación cuando se requiere sea bidireccional. Hablaba Jordana de la voz del líder y demás, que por supuesto es clave, pero es importante que haya reciprocidad. En muchos casos a lo mejor no se va a usar, pero es importante que la opción esté ahí, que se facilite, porque al final eso es lo que enriquece la comunicación y da una información súper valiosa a la empresa y al líder sobre los retos a los que se enfrentan los equipos y las empresas. Efectivamente, porque si no, no es comunicación, es información, ¿no? Es proporcionar información. Muy interesante este bloque sobre comunicación interna. Por recopilar un poco, María José nos hablaba de este fenómeno que ha habido, que la comunicación en el área en esta crisis del COVID ha venido de este a oeste y las organizaciones han ido aprendiendo de los que iban antes que ellos. Hemos hablado del qué y del cómo, que esta comunicación tiene que llegar a todos los perfiles, a todos los puestos y por tanto tenemos que ser capaces de crear mensajes que tengan un denominador común y que incluyan a todos. Hemos hablado de que sean pertinentes, que sean accesibles, que cada persona pueda acceder a esa comunicación en cada momento. Jordana nos hablaba otra vez de la humanización, del propósito, de qué se busca con esa comunicación, de la voz del líder y que a veces es mejor incluso silenciar. Y Miriam nos hablaba de adaptar el mensaje al momento, a la situación y a las personas. Nos queda ya poco, se nos ha pasado esta reunión rapidísimamente. Solamente una última pregunta y ya nos vamos a poner a responder a las preguntas que tenemos en el chat de nuestros asistentes. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro de la comunicación después del COVID?
cuando nos incorporemos a esta nueva normalidad, que el nombre nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ahí está. ¿Y cómo lo veis? Cualquiera, me da igual. Miriam. Pues a ver, Marta, yo tengo que reconocer que yo creo que estamos avanzando, que hemos tenido que avanzar de forma importante a la hora de comunicarnos y trabajar a distancia. Soy optimista, pero soy realista y creo que nos queda camino por recorrer. Es cierto que muchas empresas ya tenían la infraestructura, los procedimientos y la práctica de trabajar en remoto 1, 2, incluso 3 días a la semana, pero estamos en una situación diferente. No es lo mismo desconectarse por completo del ámbito de la oficina, de los equipos, y que la única forma de comunicación sea en modo remoto. Y yo creo que lleva un tiempo encontrar la forma adecuada de comunicarnos, de estructurar un poco el día a día sin que afecte a la productividad. ¿Se puede hacer? Por supuesto, pero además tenemos que hacerlo de la forma más productiva posible. Y para eso, efectivamente, tenemos que tener una comunicación muy eficaz entre todos los miembros de nuestro equipo, de nuestro departamento, de nuestra empresa. Tenemos que saber cómo colaborar en remoto y eso implica un uso de herramientas, pero un uso de unas prácticas muy específicas para trabajar de una forma muy clara. Tenemos que seguir trabajando lo que comentaba Jordana, la necesidad de esa cohesión social, de ese sentido de pertenencia, aunque estemos cada uno trabajando en nuestro país, en nuestra casa, en remoto. Y tenemos que saber gestionar el rendimiento de las personas en remoto. Tenemos que pasar a valorar el rendimiento por resultados, tenemos que saber tener conversaciones difíciles a tiempo, aclarar expectativas, introducir cambios, dar la oportunidad de redirigir formas de trabajo. Tenemos que saber reconocer el buen trabajo, tanto a nivel individual como en equipo, en reuniones por equipo, y súper importante para fomentar un poco esa colaboración y ese sentido de pertenencia. Entonces, en definitiva, creo que estamos en el buen camino, creo que esta situación nos ha precipitado a lanzarnos a formas de trabajo que nos hubiera llevado mucho tiempo implementar de otra forma, pero creo que todavía podemos hacerlo mejor y tenemos que seguir trabajando de forma consciente para lograrlo. Fenomenal. Jordana. Pues concuerdo totalmente con Miriam. Para mí, lo que estamos viviendo ahora me deja dos puntos importantes para el futuro. Creo que la primera es la adaptación como eje fundamental ante el cambio. Esta pandemia lo único que nos ha dejado es adaptarse o morir. Hemos tenido que adaptar nuevas formas de comunicación, nuevas tecnologías, todo en un abrir y cerrar de ojos. Creo que la adaptación va a ser básica para nuestro futuro. Y finalmente, creo que el segundo punto es el entendimiento de que el egoísmo debe dejarse a un lado. O trabajamos todos para todos y por el bien de todos, o nos salimos adelante. Creo que la nueva normalidad debe ser más compasiva con todos y con todo, que debemos darnos cuenta de lo que realmente importa, porque creo que nos hemos dado cuenta de eso al estar con nuestras familias el 100%, al valorar cosas que seguramente todo el mundo daba por hecho. Creo que la tierra nos ha puesto en nuestro lugar, nos ha demostrado que no somos invencibles, que no somos tan poderosos como pensábamos y que el egoísmo debe de ser cosa del pasado para entrar en una sociedad muchísimo más armoniosa en todos los aspectos y tratándonos como lo que de verdad somos, ¿no? Creo que esa ha sido la mayor enseñanza de esta situación. Jordana nos deja unas reflexiones muy bonitas y por último, María José, cuéntanos, ¿cómo ves el futuro? Pues el futuro es incierto siempre, no sabemos cómo va a ser, pero a raíz de todo lo que estamos viviendo, yo lo que sí he percibido es que ha habido una avalancha de información en todos los sentidos, no solamente online,
online, en los periódicos, en la televisión, en redes sociales. Estamos recibiendo información por todos lados. Y yo creo que nuestra futura normalidad, acabo de decidir que va a ser, en vez de nueva normalidad, va a ser mi futura normalidad. Le acabas de cambiar el nombre, ¿no? Me acabo de cambiar porque nuevo y normalidad creo que no se llevan. O es nuevo o es normal. Yo creo que en la futura normalidad tendrá que haber un auge de la tecnología, porque como bien dicen Jordana y Miriam, nos hemos tenido que adaptar súper rápido a utilizar nuevas tecnologías que las teníamos pero no las usábamos, y debemos, sobre todo para un futuro cercano, donde vamos a seguir teletrabajando, donde no vamos a seguir viajando, vamos a tener que usar esas herramientas para comunicarnos. Y además esa comunicación yo creo que cada vez va a ser muchísimo más personalizada y mucho más pertinente, porque si no nos vamos a ahogar en un mar de información y no sabemos por dónde, y no sabemos ni asimilarla, aunque nos hayamos hecho expertos hablando de virus, de curvas, de desescaladas, que nos hemos hecho expertos, pero necesitamos que la información que recibamos seamos la que buscamos. Vale. Seleccionar, sí, y ver cuál es, efectivamente, cuál es la importante, ¿no? Bueno, entonces la visión de futuro de nuestras invitadas. Miriam nos hablaba que era optimista, pero al mismo tiempo realista, de todo lo que hemos avanzado, y sobre todo nos hablaba de gestionar el rendimiento a través de las herramientas y de buenas prácticas de gestión. Jordana nos seguía dando su enfoque humano, y nos hablaba de adaptar las nuevas tecnologías a la comunicación y de darnos cuenta de lo que de verdad importa y de humanizar esta comunicación que estamos teniendo ahora, ¿no? Y María José nos hablaba de que a ella no le gusta el concepto de nueva normalidad y nos lo cambia por futura normalidad. Me quedo con eso. Y con el gran auge que estamos teniendo de la tecnología. Muchísimas gracias a las tres. Vamos a contestar, a ver si sois capaces, a ver si soy capaz de ver en el chat. Gonzalo Montoya nos pregunta, conocida la dinámica de reuniones de trabajo, me gustaría saber cuáles son las diferencias entre una reunión presencial y una reunión virtual. Solo diferencias destacables, por favor. Gracias. A lo mejor Miriam puede contestar. Sí, yo en mi opinión, y como he comentado antes, muchas de las pautas a poner en práctica coinciden. Si tuviera que identificar las que difieren, diría que la preparación tiene que ser mucho más consciente y exhaustiva, tiene que ser mucho más concreta, y estoy hablando desde la preparación de la agenda. O sea, creo que la gente que llega a una reunión en remoto tiene que saber muy claro qué es lo que se va a tratar en esa reunión. No vale poner en una agenda revisión de estrategia. No, hay que ir mucho más, hay que hilar mucho más fino. Hay que proporcionar más información de contexto para que el tiempo de la reunión realmente sea para debatir los puntos que se han identificado, que son debatibles y que se quieren aclarar al final de la reunión. Entonces, yo creo que la preparación tiene que ser más exhaustiva, más detallada y menos ambigua. Por supuesto, el uso de las herramientas tiene que apoyar el objetivo de la reunión. Si es una reunión que requiere un brainstorming, tenemos que asegurarnos que es una herramienta que nos permite no solo compartir pantalla, sino tener un tablero donde se recopilen diferentes opciones, se ordenen, se seleccionen y se filtren. Y luego, el rol del líder es clave para asegurarnos de que la participación y la colaboración en la reunión fluye, que no es fácil. La herramienta está ahí, todo el mundo puede participar, pero la realidad es que en una reunión presencial es más fácil generar el debate, es más fácil intercambiar ideas, el lenguaje verbal llega muy directamente y hay muchas pautas que te dicen un poco la percepción de cada persona sobre un tema. En la reunión virtual no, tienes que trabajar mucho más el rol del facilitador, del que permite que se recojan todas las impresiones, el que detecta un problema por un breve comentario o por un gesto de una persona y se asegura de que se le da la palabra a esa persona. Entonces, si tuviera que destacar tres diferencias claves, diría una preparación más detallada y exhaustiva, un uso efectivo de las herramientas según el objetivo de la reunión, con las diferentes funciones que utilizan, que nos proporcionan las herramientas hoy en día, que son muchísimas,
Y tercero, no perder nunca de vista el rol de liderar la colaboración y facilitar el flujo de información. Muchas gracias, Miriam. Fernando Redondo nos pregunta, esta a lo mejor va más dirigida a Jordana. La incorporación a los espacios de trabajo con toda probabilidad exigirá una comunicación interna y muy precisa y en cada caso adaptada a cada centro. ¿Estáis ya trabajando en ello? Gracias. Aquí seguramente Jordana y María José nos pueden dar alguna indicación. Sí, finalmente hay un punto importante que de hecho lo vi esta mañana y era cuál iba a ser la oficina del futuro. Finalmente nosotros nos dedicamos a eso. Entonces, pues vamos a tener que trabajar tomando en cuenta el distanciamiento social. Vamos a tener que tomar en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los empleados, porque puede haber desde una madre soltera que no le abran la escuela y definitivamente tenga que continuar haciendo home office hasta que esto se recupere aún más. La estructura del funcionamiento de las oficinas tiene que ser obviamente diferente de acuerdo al criterio y las necesidades de cada una de las empresas y del negocio al que se dediquen. Y definitivamente sí, estamos ya viendo cuál va a ser la forma de adaptar nuestras oficinas a este nuevo futuro. Y obviamente el tener que trabajar aún más en la comunicación interna de forma eficiente para continuar este ritmo que llevamos en donde todos deben de ser capaces de enterarse de la situación y de las necesidades de la empresa sin estar físicamente ahí, ¿no? A través de diferentes canales. María José, no sé si en Xerox se está preparando algo acerca de la nueva incorporación. Sí, estamos ya trabajando en ello y además, como tú bien sabes, Marta, nosotros adoptamos los Open Space desde hace ya tiempo, los hot desking y trabajamos en espacios abiertos. Y tenemos que empezar a ver cómo se retoma esa forma de trabajo. Evidentemente ya no va a poder ser que tú te sientes en una mesa y a menos de 1 metro esté tu compañero o tu compañera trabajando. Entonces estamos intentando adaptar y viendo cuál es la singularidad de cada uno de los empleados. Como bien decía Jordana, seguiremos potenciando el teletrabajo porque habrá mucha gente que todavía tenga esa necesidad porque no pueda dejar al niño, porque esté a cargo de una persona discapacitada, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos particulares. Entonces, sí estamos trabajando en ello y estamos viendo cómo será esa futura normalidad. Muy bien. Rebeca Fernández le pregunta directamente a María José. Duda para María José Alcaraz. La comunicación interna más efectiva, bajo tu criterio, ¿cómo debe hacerse? ¿De manera verbal o escrita? Y la que se hace por escrito, dice, comunicados tediosos o infografías directas. Bueno, gracias Rebeca por la pregunta. Para mí no hay un solo canal específico. A mí me sirven todos los canales y además, como comentábamos antes, cada canal le sirve a un tipo de persona específicamente. Es decir, la gente que le gusta ver números, le gusta ver la infografía. La gente que tiene la cabeza más dispersa, nos gusta ver vídeos. Y además, por ejemplo, los vídeos, las comunicaciones en vídeo, por ejemplo, la del CEO, de nuestro CEO, nos ha puesto a todos al mismo nivel. A mí me resulta curioso que este tipo de comunicaciones nos ha puesto a todos al mismo nivel. Es decir, en todos los países estamos igual, como decía Jordana, tenemos el mismo problema, estamos todos confinados, estamos todos teletrabajando. Desde el técnico que está en Almería hasta nuestro CEO que está en Nueva York. Y cuando el CEO hace ese vídeo, lo hace desde su casa estupenda, con su perro al lado, que te lo enseña y te muestra su parte más humana y te sientes más cercano. Además, él siempre ha tenido, siempre lo ha dicho,
su mail está disponible y abierto a todo el mundo y lo lee y acepta cualquier sugerencia. Es decir, a mí me valen todos los canales. Lo que sí tenemos que tener claro es que todos los empleados sepan dónde está la información, cómo hacerla accesible y saber que si tienen alguna duda, cualquier persona del equipo está a golpe de teléfono, a golpe de telellamada, a golpe de lo que sea, para resolver cualquier duda. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Pues ya no tenemos preguntas en el chat. Voy a ver si alguna persona ha levantado la mano. No veo tampoco que nadie... No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Y si no tenemos más preguntas, pues cerramos la reunión de hoy. Muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas, a Miriam, a Jordana y a María José, por habernos enseñado tantas cosas. Yo he aprendido un montón de cosas hoy y las voy a aplicar en mi trabajo en el futuro. Y os recuerdo que durante la semana que viene tendremos más sesiones de IFMA en la nube que iréis recibiendo en la newsletter. Y nada, que todo el mundo se siga cuidando, que tengáis cuidado de vuestras familias y esperemos que todos sigáis bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Marta. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.